Hola a todos, hoy en el Profe de Historia, la presidencia de Jacobo Arbenz Guzmán, 1951-1954. Hola, hoy en el Profe de Historia, el tema de la presidencia de Jacobo Arbenz Guzmán. El gobierno del presidente Jacobo Arbenz Guzmán también se conoce como el segundo gobierno de la Revolución o el segundo gobierno de la Primavera Democrática. Este gobierno va del 15 de marzo de 1951 al 27 de junio de 1954. Como recordamos, el presidente Jacobo Arbenz Guzmán fue electo después que entregara el cargo el presidente Juan José Arévalo Bermejo. De esa cuenta, esta fecha del 15 de marzo de 1951 es bien interesante porque fue la primera vez que un presidente democráticamente electo, como fue el presidente Juan José Arévalo Bermejo, le entregaba el mando a otro presidente democráticamente electo, en este caso Jacobo Arbenz Guzmán. Resulta que esa fecha también es sumamente interesante porque en su discurso de toma de posesión, el presidente Jacobo Arbenz dio a entender a la ciudadanía que tenía un plan de gobierno, un programa de gobierno basado en tres objetivos fundamentales que él enunció ese día que tomó posesión. El primer objetivo de su programa de gobierno es la liberación económica de Guatemala. ¿Qué quería decir él con esto? Él quería explicar que para esa fecha, para 1951, Guatemala estaba dominada económicamente por monopolios transnacionales. Era evidente que la esfera económica era dominada y controlada por esos grandes monopolios. ¿Cuáles serían esos monopolios? Por un lado está la compañía IRCA, que es la compañía de los ferrocarriles de Guatemala, que es subsidiaria al mismo tiempo de la United Food Company. Por lo tanto, estas dos compañías estadounidenses tienen una simbiosis porque por un lado está la producción y comercialización de fruta, pero al mismo tiempo el control estratégico de los ferrocarriles, las vías férreas y además los correos, los telégrafos, los teléfonos de Guatemala y fundamentalmente el único puerto que tenía Guatemala en el Mar Caribe en ese momento, que era Puerto Barrios. Esto significa que era un monopolio que podía controlar precios, que podía marcar el hilo de la economía en aquellos tiempos. De igual manera, existía el monopolio de la producción y distribución de energía eléctrica, que también estaba en manos de una compañía estadounidense, como lo era la Electric Bond and Share. ¿Qué significa esto? Que cuando el presidente Jacobo Arbenz Guzmán planteó su objetivo número 1 del programa de gobierno, realmente estaba señalando claramente, aunque realmente de manera tácita, que había monopolios transnacionales que tenían el control de la economía guatemalteca. Por lo tanto, su objetivo número 1 es que Guatemala sea un país independiente económicamente. Es bien importante porque para aquella época todos los países latinoamericanos dependían fuertemente de los Estados Unidos, de las empresas estadounidenses y sus grandes transnacionales. Por lo tanto, Guatemala se estaba convirtiendo en un país que osaba querer la independencia de una forma inusual, la independencia económica. El segundo objetivo era que el presidente pretendía que Guatemala dejara de ser un país feudal y atrasado para convertirse en un país moderno y capitalista. Ese es el objetivo número 2. Y el objetivo número 3 dice claramente en su discurso el presidente Arbenz que lo que él pretende es que si se logran esos dos objetivos anteriores, es decir, la independencia económica y el desarrollo capitalista del país, que se haga para que eso traiga el mejor beneficio o la mejor calidad de vida para las grandes masas del pueblo.
Ese sería el punto de partida de su programa de gobierno. Por supuesto que cuando un mandatario tiene un programa de gobierno, no debe de enunciarlo nada más, no debe pronunciarlo en discursos, sino tiene que ir a la acción. Y aquí es donde se observa cómo el presidente Arbenz y su equipo de trabajo tienen un programa de gobierno teórico, pero también práctico, porque ese programa se va a llevar a cabo mediante ciertas acciones, programas o proyectos concretos. Vamos a citar algunos ejemplos. Por ejemplo, para la liberación económica. Guatemala no podía ser económicamente independiente si el principal comercio dependía del control estratégico que tenía la IRCA sobre los ferrocarriles y otros sistemas de comunicación que existían en aquel tiempo. Por lo tanto, un proyecto concreto fue la construcción de la carretera al Atlántico. Para esa fecha no existían las posibilidades de una carretera que pudiera vincular de manera formal a la ciudad de Guatemala con el Atlántico o el Mar Caribe. De tal manera que se plantea esa construcción de esa carretera para, literalmente, competir contra los ferrocarriles de Guatemala en manos, por supuesto, de Centroamérica, en manos, por supuesto, de la IRCA. Obviamente que si el puerto que está en el Caribe en manos de la IRCA es un monopolio, la única forma de romper con ese monopolio era creando otro puerto. De tal manera que el segundo proyecto concreto del presidente Arbenz fue la construcción de un segundo puerto en el Mar Caribe con el nombre del puerto de Santo Tomás de Castilla, que hoy todavía existe. De tal manera que ambos van de la mano. La construcción de la carretera del Atlántico y el puerto Santo Tomás de Castilla para liberar al país del monopolio detentado por la compañía IRCA. Y lo más interesante de esto es que el presidente Arbenz está hablando en un lenguaje totalmente capitalista, porque en ningún momento está hablando de expropiar a la IRCA a la manera socialista o comunista como se le ha tildado. No, él lo que quiere es entrar al libre juego del mercado, que no haya solo un monopolio, valga la redundancia, sino que exista libre mercado. Y para poderlo hacer, él propone la creación de esa carretera que es fundamental y que todavía existe, más el puerto Santo Tomás de Castilla. Por supuesto que en la misma línea está su programa, su tercer proyecto concreto para liberar al país económicamente. Y ese proyecto es la creación de una hidroeléctrica nacional, con el nombre de Hidroeléctrica Nacional Jurún-Marinalá, en el sur del país. Fue la primera vez que el estado de Guatemala construyó una hidroeléctrica para abastecer al menos a los departamentos centrales de energía eléctrica y con ello poder competir de alguna manera con el monopolio que ya tenía la Electric Bond and Share. Con ello, lo que el presidente Jacobo Arbenz Guzmán está planteando básicamente es: se va a competir capitalistamente hablando en el ámbito de la producción, generación y distribución de energía eléctrica. Valga decir que esta hidroeléctrica nacional sigue funcionando actualmente. Y por supuesto, el proyecto estelar del presidente Jacobo Arbenz Guzmán para hacer efectivo también el objetivo número 3, es decir, la elevación del nivel de vida de las grandes masas del pueblo, por supuesto que fue el llamado Decreto 900 o Ley de Reforma Agraria. Básicamente, ¿qué fue lo que pasó en ese contexto? El presidente Arbenz recibe a un país cuya estadística en la distribución de las tierras había sido, digamos, exactamente explicado a través de un censo agropecuario que se había hecho en el año 1950. Y ese censo arrojó, dentro de tantas estadísticas, una que es fundamental. Para esa época, el 2% de los propietarios de tierras
tenía la posesión del 70% de la tierra cultivable en Guatemala. Eso significa que a la inversa, ¿sí? Si lo vemos a la inversa, el 98% del restante de los propietarios de tierras posee apenas el 30%. ¿Esto qué significa? Que la tierra estaba distribuida de manera totalmente desigual. ¿Esto por qué? Porque ya habían pasado 500 años de dominación en las que se podía visualizar, por ejemplo, la primera expropiación cuando los pueblos originarios fueron despojados de sus tierras. Eso fue muy clara esa evidencia. Y esa tierra quedó en manos de los criollos y sus sucesores. Más adelante, en el siglo XIX, vino una segunda ola de expropiaciones y las comunidades indígenas fueron nuevamente expropiadas, esta vez en favor de los grandes finqueros del agro de aquella época, principalmente del mundo del café, finales del siglo XIX. Por lo tanto, para 1950, esa es una gran realidad. La creación de enormes extensiones de tierras, técnicamente llamadas latifundios, comparados con apenas un porcentaje de la población que tenía casi o poco acceso, nada de acceso a la tierra. Básicamente estos dos datos son relevantes para entender por qué el presidente Arbenz se planteó esta reforma agraria. Él decía, no podemos crear un país capitalista si las grandes masas de la población están fuera del mercado. Es decir, no podemos pedirle a la población que entre al sistema capitalista de producción si con lo que tienen apenas les da para vivir, mucho menos para consumir. El presidente Arbenz también tiene claro un programa en el cual el desarrollo de la industria nacional va a ser fundamental. Pero él decía, no es posible que la industria se desarrolle si la población no tiene acceso a adquirir los productos que la industria crea o produce. De tal manera que esa ley de reforma agraria se establece en 1952 y estuvo vigente aproximadamente por 18 meses. Esa ley de reforma agraria estaba establecida de una manera tal que tenía una infraestructura, una logística, de tal manera que, en primer lugar, a los propietarios de tierras que se les iba a afectar era a aquellos que tuvieran tierras ociosas, es decir, tierras que no utilizaba. Si un propietario tenía tierras que las estaba utilizando, no se le iba a aplicar la ley de reforma agraria. Sin embargo, si tenía extensiones que no las estaba utilizando, la ley decía que efectivamente se les iba a aplicar la reforma agraria. Y algo importante es que no se les iba a expropiar a la manera socialista o comunista como ocurrió en otras latitudes, sino que se les iba a expropiar, pero al mismo tiempo se les iba a pagar por el terreno que se les estaba expropiando. De esa manera, esta reforma agraria lo que pretendía era el desarrollo del capitalismo en el agro guatemalteco. Por supuesto que esto generó muchos roces, generó resquemores, generó molestias en este sector de la población, de este 2% de la población que tenía dominada la escena del agro guatemalteco. Es decir, los grandes propietarios se molestaron por esto, por una razón más. En 1950, cuando se hizo ese censo, también se hizo un autoavalúo de las propiedades. Y muchos propietarios quisieron firmar su autoavalúo con un precio mucho más abajo del mercado con el objetivo de no pagar impuestos. De esa cuenta, cuando el presidente Jacobo Arbenz firmó la ley de reforma agraria, uno de los artículos explicaba que se les iba a expropiar la tierra y se les iba a pagar con bonos del tesoro al precio que cada propietario había autoevaluado su propio terreno. Obviamente esto significaba algo muy fuerte porque el precio de mercado era mucho más alto que el precio con el que ellos habían firmado su autoavalúo. De esa cuenta,
a partir de esta promulgación de la reforma agraria, la situación política en Guatemala se puso efervescente. Ya los programas de gobierno que estaban echando a andar, la carretera al Atlántico, la Jurumarinalá, Puerto Barrios y todo ello, quedaron como en segundo plano porque los propietarios, que eran muy poderosos, se enfocaron en el tema de la reforma agraria y, como sabemos, vino toda una propaganda en contra del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán que va a tener como finalidad básicamente su derrocamiento. Y en este derrocamiento también tiene un papel fundamental la compañía frutera, la United Fruit Company o UFCO, porque también a esta compañía se le expropió mediante la ley de reforma agraria. De esa manera tenemos entonces a un gobierno que está tratando de modernizar al país, de llevarlo por el camino de la independencia económica, por el camino del desarrollo capitalista, por el camino de las reformas para que la mayoría de la población guatemalteca salga de la miseria y mejore sus condiciones de vida, pero se enfrenta a una situación adversa que finalmente va a traer como consecuencia que el hostigamiento dé como resultado lo que veremos en un capítulo posterior, cómo lo va a hacer el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Gracias.